el estado de California está por vivir otra sequía extrema que causaría tener restricciones del agua. Las señales de advertencia están escritas en el paisaje reseco desde Nuevo México hasta California. En esta época del año pasado, el 27% de Occidente estaba en sequía. Ahora ha aumentado hasta un 76%. Con la pandemia dominando los titulares, la severa sequía ha recibido poca atención. Juan Carlos Solís, funcionario de la Agencia de Agua del Condado de Sonoma, nos comenta sobre este peligro inevitable. En realidad, la sequía es causada por un patrón climático regional, en el cual es el segundo año consecutivo que no hemos tenido lluvias. En realidad, los años más secos que hemos conocido en el área de la bahía. Y nosotros, a diferencia de otros lugares, dependemos de la lluvia para nuestro suministro de agua, para nuestra agua potable. Con los peligros latentes y encima de la mesa, el agua potable en Sonoma y Marín depende mucho de la precipitación anual en la cuenca del Russian River. Todo el agua que vemos cuando llueve mucho durante el invierno, que es un patrón mediterráneo en esta área, es el agua que guardamos en embalses, en presas, y es el agua que bebemos luego. Así que el agua proviene del río Ruso, del Russian River, es el agua que cae en la cuenca del río Ruso, que es un área en la que cuando llueve el agua se colecta en ese río, que es el río más grande de esta región. Así que la lluvia es vital para nosotros, y cuando no llueve en realidad no tenemos agua potable, y ese es el problema. Además de ser el estado más poblado de Estados Unidos, California también es su principal proveedor de productos agrícolas, especialmente frutas y verduras frescas, así como derivados lácteos, todos ellos sectores que requieren un alto consumo de agua. Esto ha llevado a aumentar las recomendaciones para salvaguardar el agua. Los usuarios que tenemos son más de 600,000 personas en los condados de Sonoma y Marín, y ahora que estamos con más tiempo afuera, que hace más calorcito, lo que le recomendamos a las personas es que traten de hacer lo posible por disminuir el consumo de agua para sus jardines, el agua que usamos afuera. Por ejemplo, si va a prender sus aspersores, sus rociadores en su jardín, asegúrese que rocíen su jardín antes de las 6 de la mañana, entre las 12 de la noche y 6 de la mañana. Inspeccione su sistema para que no gaste agua, para que no le cobren más. Si va a barrer su banqueta o la entrada de su automóvil, use una escoba, no use la manguera, y cheque su medidor para que no haya fugas, no solo en su sistema externo, en donde está el jardín, pero también dentro de su casa. Y cuando lave el carro, pues generalmente se les recomienda a las personas que usen una cubeta, un balde en lugar de usar la manguera, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que por favor nos ayuden a ahorrar agua. En realidad recuerden que es un año seco, el segundo año seco más consecutivo de nuestra historia. Es un año seco, ahorren agua con nosotros, lo que les recomiendo, y enfóquense en ahorrar agua afuera, en su jardín, en su patio. Es importante recordar que, estamos en una sequía bastante severa, más que las sequías que vimos en los 70s, así que es importante recordar que más que por la multa, ¿verdad? Hacer lo mejor para que tengamos agua para todos. Por ello, la reserva del Russian River y la conservación y filtración del mismo se ha vuelto tan importante de cuidar, ya que de esa manera se cuida el agua potable que toman todos los habitantes en Sonoma y Marín. Nuestro sistema de colección de agua potable, de suministro de agua, hay muy pocos lugares así en el mundo. El agua que bebemos es filtrada naturalmente del río Ruso, del Russian River, pero lo que hace esa barrera de agua es detiene el flujo de agua y hace que el agua se haga más profunda. Eso incrementa la presión del agua en el suelo, incrementa el área en la que el agua se filtra, porque el agua que bebemos aquí no es agua de la superficie del río Ruso, es agua del río Ruso que se filtra al acuífero, y ya en el acuífero, después de unos 27 metros, que son como 80, 60 pies, entonces ya la sacamos filtrada, ya que ha pasado por las arenas y los espacios intersticiales de las gravas. Eso la limpia, y en realidad nada más nosotros echamos tantito cloro, que es requerido por ley federal y estatal para que no haya patógenos, y luego de eso le cambiamos el pH. Eso es como
como filtramos el agua naturalmente. No usamos filtros de plástico de ninguna manera, no es necesario. Desde 2015, el estado ha experimentado los incendios más grandes, destructivos y mortíferos en la historia registrada del estado. Tras un breve respiro en el invierno de 2019 y 2020, la mayor parte del año pasado volvió a ser mala y este 2021 apunta a un empeoramiento de la tendencia. Todo esto depende de cada uno y cómo se cuide el agua.